vamos a estudiar las quemaduras, en concreto su clasificación, complicaciones y tratamiento. Respecto a la clasificación tenemos varios criterios: por profundidad, hablamos de grados, por extensión, porcentaje de superficie corporal quemada, por agente causal y los criterios de gravedad. Con respecto a la profundidad hablamos de 3 grados, primero, segundo y tercero. Si nos vamos a los extremos podemos considerar las lesiones que se acompañan. En primer lugar, primer grado el eritema frente al tercer grado que destaca la escara. Hemos de manejar muy bien el segundo grado, puesto como veis se divide en dos subtipos: dérmica superficial y dérmica profunda. La dérmica superficial destaca la flictena, mientras que la lesión de la dérmica profunda o segundo grado profundo es la lesión típica en clara de huevo. Recordar especialmente el exudado y el dolor. Son más dolorosas, como podéis valorar, en las de segundo grado superficial, y también es la más exudativa. Y para acabar este abordaje, los tiempos de cicatrización y sobre todo la necesidad en el tercer grado y en el segundo profundo de realizar injertos. Las quemaduras, según la extensión, tratan de establecer el porcentaje de superficie corporal quemada. Tenemos 3 métodos. Fijaros en los 15 años. Mayores de 15 años se utiliza la regla Wallace o regla de los 9. En menores de 15 años el método de Lund and Brauder, en el que se puede valorar, que está más tipificado según la edad, puesto que, como sabemos, los niños de corta edad tienen una superficie corporal máxima a nivel de la cabeza con respecto a su cuerpo, es decir, están desproporcionados. De ahí que hasta que no se establece o se consolida el desarrollo a partir de los 15 años se utilizará esta escala más específica. Y por último tenemos la palma de la mano, por supuesto, del paciente, útil para quemaduras pequeñas y, como veis, supone un 1% de la superficie corporal quemada. Y por último, según la gravedad, tenemos que partir de los criterios de la ABA, la American Burn Association. Como veis, propone una tabla en función de 3 grados: menor, moderada y grave, y siempre teniendo en cuenta la edad del paciente, la superficie corporal quemada y, por otra parte, el grado de profundidad de la quemadura. Con esta especie de icono facilita el recordarlo. Como veis, segundo grado, más del 20% de superficie en niños, más del 25% en adultos, se considera una quemadura grave, y por otra parte, en las quemaduras de tercer grado, en ambas edades, más del 10% constituye el mismo criterio. Así como las quemaduras en zonas especiales, las manos, periné, cara, pies, son quemaduras que siempre se van a considerar graves. Y para acabar, tenemos una fórmula propuesta por Baux de estimación simple de la mortalidad, que, como veis, utiliza la superficie corporal quemada y a eso le suma la edad del paciente. Pasamos ahora a las complicaciones de las quemaduras. Hemos de valorar que el paciente gran quemado tiene un abordaje similar al politraumatizado, es decir, no centramos la atención en la cura local, sino en el abordaje sistémico. Para eso se utiliza la valoración ABC. En esta línea, a nivel sistémico, las alteraciones van a ir dirigidas especialmente a que esa pérdida de la piel va a suponer una evaporación masiva y puede constituir un shock de tipo hipovolémico en un paciente quemado. De otra parte, hay una gran pérdida de masa sanguínea, en concreto de la serie roja, por lo tanto cursa con anemia, y por otra parte unas alteraciones de tipo tisular con hipoxia de tipo celular. Finalmente, hemos de centrarnos a nivel renal. El gran quemado sufre en un primer momento una insuficiencia prerrenal si no somos capaces de satisfacer sus necesidades con una fluidoterapia efectiva. Por otra parte, una vez que el gran quemado va evolucionando, el tipo de alteración renal que puede sufrir es una insuficiencia renal, en este caso de tipo intraparenquimatosa. Imaginaos, todas las células que han sido quemadas por citólisis pueden acumularse a nivel de la membrana de filtrado glomerular y de alguna manera producir esta insuficiencia. De otra parte, el hecho de perder la piel, cuya característica fundamental es ser nuestra barrera con respecto a los agentes externos, va a convertir al paciente quemado en una persona vulnerable, especialmente de infecciones, y, como veis, es la causa de mayor mortalidad de estos pacientes. El manejo, el tratamiento del gran quemado se basa especialmente en la fluidoterapia, como decía, para evitar, de una parte, el shock hipovolémico y la insuficiencia de tipo prerrenal. La fórmula que tenemos que conocer es la fórmula de Parland. Como veis, de elección se utilizará Ringen lactato. Hablamos de una fórmula
muy específica, en torno a 2-4 mililitros por kilo de peso y superficie corporal quemada, es decir, podemos estar hablando de una fluidoterapia entre 4 y 7.000. Específicamente o de elección se utilizará, como digo, Ringer lactato. Las primeras 8 horas pasará la mitad de este volumen y el resto del día, en las siguientes 16 horas, el restante. Bien. El tratamiento de las quemaduras, en este caso, en función del grado, vemos que en primer grado, pues crema hidratante, algún tipo de analgésico. De segundo grado, una cura de tipo oclusivo se puede utilizar como agente tópico la sulfadiazina argéntica, y así como la cura oclusiva con linitul. Destacar que cuando se trata de zonas como los genitales o la cara, la cura es de tipo no oclusivo. Y finalmente, cuando se trata de una quemadura de tercer grado, en muchas ocasiones requiere intervención quirúrgica a través de injerto. A continuación hemos seleccionado una serie de preguntas en el histórico. En esta en concreto de Castilla y León nos preguntan acerca de la fórmula de Parlan. La respuesta correcta es el Ringer lactato. Una pregunta sobre la regla de Wallace. Dibujando el monigote que os propongo en esta diapositiva es muy fácil llevar a la respuesta correcta, que es 37, 18 cada miembro inferior más un 1% por la zona perineal. Y una última pregunta acerca del abordaje de las heridas. En concreto, al tratarse de una herida de tipo mordedura, no estaría indicada la sutura. Y otra de Canarias, que precisamente en la línea de las suturas, la cicatrización primaria se utilizará en heridas de tipo aséptico, es decir, en heridas limpias. A continuación, una vez desarrollados las heridas y las quemaduras, vamos a pasar a las úlceras. Como veis, tenemos úlceras de 5 tipos: úlcera de tipo vascular, venosa y arterial, úlcera neoplásica, el conocido como pie diabético, y por último las úlceras por presión, que, como ya os anticipaba, recogen el mayor número de preguntas del abordaje de dermatología. Vamos a comenzar con las úlceras vasculares y, como siempre, hacemos una propuesta de tipo diferencial. En la siguiente imagen podemos ver las características fundamentales que las diferencian. Se puede comprobar que las úlceras venosas son más frecuentes en la población femenina y además son más frecuentes en general, puesto que las constituyen en torno a un 90%, frente a las arteriales, que son más típicas del sexo masculino y solamente están en torno a un 10%. Con respecto a la causa más importante de las úlceras venosas, como veis, es la insuficiencia venosa, mientras que las arteriales es la arteroesclerosis. Acabamos esta imagen con la localización. Como veis, en el malleolo interno frecuentemente las venosas y en la cara externa las arteriales, y hemos de centrarnos en las clasificaciones. Preguntan especialmente la de Fontaine, que es cómo se clasifica la insuficiencia arterial, frente a la clasificación de Whitmer, que es de la úlcera venosa. Y con respecto a las curas, la cura clásica es la cura húmeda, mientras que específicamente para las úlceras arteriales utilizaremos la cura de tipo seca. Siguiendo el manual encontraréis una tabla que diferencia ambas úlceras. Aquí tenéis una imagen de cada una de ellas y en concreto vamos a centrarnos en el aspecto de la úlcera. Como veis, los bordes son más irregulares, suelen estar ligeramente dematizados, un poco macerados en la úlcera venosa. Además, es importante que recordéis que sí que están conservados los pulsos distales. Frente a la úlcera arterial, que como veis la piel perilesional es más brillante, suele estar ausente de vello por esa falta de riego sanguíneo, y además suele ser un tipo de herida especialmente dolorosa. En esta imagen tratamos de que recordemos cómo se alivia el dolor. Como veis, para hacer una cura de úlcera venosa es recomendable la elevación del miembro, mientras que en una úlcera arterial se debe realizar este abordaje terapéutico en la cura con el miembro hacia abajo, es decir, en flexión, puesto que aliviará el dolor isquémico que sufre este paciente de manera crónica. Bien, una vez abordadas ambas úlceras de manera diferencial, vamos a centrarnos específicamente en las características de cada una de ellas. De la úlcera arterial, es decir, que tenemos que conocer los factores de riesgo, la causa, la clínica y en concreto el diagnóstico. Factores de riesgo: hipertensión, diabetes, dislipemia y, como no, el sedentarismo. La causa más frecuente, como ya anticipaba, es la arteriosclerosis. Destaca una serie de enfermedades como la de Monkeberg, la enfermedad de Buerger y la enfermedad de Martorell.
La clínica es importante. Como veis, se trata de pacientes que sufren de claudicación intermitente, dolor al reposo, como ya se os advertía, pulso ausente, frialdad y rubor de la extremidad afectada. Con respecto al diagnóstico, como siempre, tenemos diagnóstico de tipo invasivo y no invasivo. En cualquier caso, es de elección el índice tobillo-brazo. Como veis, se considera que una persona tiene enfermedad arterial periférica o bien isquemia en un miembro cuando este índice, que no es más que el cociente entre la presión sistólica de los miembros inferiores dividido entre la presión sistólica de los miembros superiores de los brazos, cuando es menor de 0,9. En esta diapositiva podéis valorar cómo se hace un índice tobillo-brazo. Con respecto a las piernas, se utiliza la tibial posterior o la arteria pedia. Y también es importante que conozcamos la clasificación Fontaine. Es decir, una persona sufre clínica compatible con una enfermedad arterial periférica. Hemos de hacer un estadiaje. La más característica, como digo, es esta. También podemos utilizar la categoría de Rutherford. Sin embargo, centrándonos en la clasificación de Fontaine, vemos que lo constituyen 4 grados. Un primero asintomático, un segundo con claudicación intermitente, puede ser tipo A o tipo B en función de la longitud que la persona deambula cuando aparece el síntoma, y por último un tercer grado con dolor en reposo. Se cierra esta clasificación con el 4º grado, que es cuando aparece la lesión trófica, es decir, la úlcera propiamente dicha. Destacar de esta imagen que en los pacientes diabéticos no se utilizará una PAS en torno a 50, sino que se considera dolor en reposo cuando aparece por debajo de 30. Para acabar con las úlceras arteriales es importante su abordaje terapéutico. Los cuidados específicos serán, de una parte, obviamente, el control de la tensión o la diabetes que el paciente tenga de base, así como la dislipemia. Por supuesto, recomendar el abandono del hábito tabáquico. Y, por otra parte, implementar el ejercicio físico, en el que destaca sobre todo la actividad de caminar, y la dieta equilibrada. Es importante hidratar bien la piel, según la guía de práctica clínica que os reseñamos en la imagen, con lanolina, evitando los pliegues. Durante el descanso de este tipo de pacientes está indicado elevar el cabecero de la cama en torno a unos 15 centímetros. Y por último, dado que sufren de frialdad por esta claudicación y esta isquemia de los miembros, se recomienda tener los pies calientes. Es muy importante, como enfermeros, saber que con respecto a la cura de la úlcera arterial no se deben debridar, y es la única cura que se realiza en ambiente seco. Por otra parte, teniendo en cuenta que el paciente tiene dificultades de perfusión en las piernas, está absolutamente contraindicado el vendaje compresivo, salvo en una ocasión. Estos pacientes, venidos al caso, cuando esta isquemia está muy evolucionada y el miembro puede sentirse condicionado, una de las técnicas que se implementa es la revascularización, un tipo de bypass para reperfundir el miembro. En estos casos sí que está indicada, en este contexto está indicado el vendaje compresivo para evitar la edematización secundaria a este tipo de intervenciones. Bien, pasamos ahora a la úlcera venosa y también vamos a estudiar sus factores de riesgo, causa, diagnóstico y clínica. Los factores de riesgo destaca el sexo femenino, así como antecedentes personales de trombosis venosa profunda y algunas características como, evidentemente, el sedentarismo, así como la multiparidad. Con respecto a las causas, puede ser hipertensión venosa de tipo primario, genético. Sabéis que hay personas con una historia familiar de insuficiencia varicosa. Y otra parte, la secundaria. Se destaca en la diapositiva puesto que es secundaria a eventualidades o eventos de trombosis venosa profunda. ¿Cuál es la clínica de la úlcera venosa? Pues, como podéis observar, pesadez, dolor, edema, y además suele haber ataques pruriginosos en el miembro donde hay una dificultad en la circulación venosa. Con respecto al diagnóstico, se basa en varios parámetros, como el modelo predictivo de Wells de riesgo de trombosis venosa profunda, puesto que es su etiología principal, así como el estudio del dímero D relacionado con la coagulación y los signos de trombosis venosa profunda. Todos conocemos el signo Hohmann, del que aparece dolor en la pantorrilla, la dorsiflexión forzada del pie, pero tenemos que manejar otros, como por ejemplo el de Olot, así como la palpación del pulsopedio. Fijaos que también se utiliza, al igual que la úlcera arterial, el índice tobillo-brazo. En este caso, se considera insuficiencia venosa cuando se encuentra entre 0,8 y 1,3. La clasificación de la úlcera venosa
Recibe el nombre de Widmer. Como veis, es una clasificación muy sencilla, es más bien clínica. Un primer grado cuando aparece pesadez en las piernas, un segundo grado cuando se acompaña de edema, éstasis y prurito, y finalmente un tercer grado cuando aparece una úlcera propiamente dicha. Otra clasificación, mucho más completa que la de Widmer, se basa en clínica, en su etiología, en la anatomía, así como en la fisiopatología que ha desarrollado esa úlcera. Y como veis, responde a el nombre de clasificación CEAP, en función del acrónimo de su clasificación. Para acabar, con respecto a las úlceras venosas, destaca en la misma guía de práctica clínica una serie de cuidados. Ropa cómoda, evitar la sal en la dieta, así como implementar el ejercicio en concreto de tobillos, tanto en flexión como rotación de los mismos. Evitar el calor directo para evitar el edema. Es interesante que la dieta también satisfaga la necesidad de eliminación, evitando procesos como el estreñimiento, y se considera recomendable evitar la bipedestación estática, es decir, combinarla con movimiento, así como implementar el ejercicio físico. Con respecto al descanso, los pies estarán elevados unos 15 centímetros y en este caso sí que se recomienda la terapia compresiva. Con respecto al tipo de cura, como enfermeros hemos de saber que es una cura de tipo húmeda en la que se utiliza el algoritmo TIME, que obedece a T de tejido, I de infección, M, que hace referencia a la humedad, y por último la E, que en inglés significa bordes de la herida. Aquí se os presenta. Con respecto a la terapia compresiva indicada en este tipo de pacientes, destacar como titular o como regla general que se realizará una compresión con una presión en torno a 40 milímetros de mercurio. Como veis, se reservan compresiones más fuertes en pacientes que tengan linfedema. Este tipo de vendaje se realizará de tipo multicapa y hay que tener reseñadas las características del vendaje: rigidez, elasticidad, histéresis, que no es ni más ni menos que la capacidad que tiene el tejido de volver a su forma inicial. Y además se os presenta en la imagen la compresión gradual, que responde a la regla de Laplace, que es tan sencillo como que se desarrollará mayor presión a nivel distal y se irá aligerando hasta que llegue a nivel de la rodilla. Para acabar, es importante conocer las contraindicaciones del vendaje compresivo. Fundamental conocer que los pacientes con enfermedad arterial periférica lo tienen absolutamente contraindicado, y esto se reseña con un ITB menor de 0,6 o bien un PAS en el tobillo menor de 50 milímetros de mercurio. Por otra parte, también está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, reuma en fase aguda, dermatitis y algún tipo de neuropatías. Una vez analizadas las características de las úlceras vasculares, pasamos a la úlcera de pie diabético. Sabéis que se trata de una entidad absolutamente vinculada a la diabetes. En vuestro manual tenéis dos definiciones: por una parte la de la OMS y por otra parte la de la Sociedad de Angiología Vascular Española, y destacar que la prevalencia general de esta patología es en torno a un 4,8%. Todos sabemos que está muy vinculada a las amputaciones de tipo no traumático en nuestro entorno, y cuando hay una infección de pie diabético supone una urgencia médica. Con respecto a la etiología, fijaros que se basa en la tríada neuropática, entre la que destaca la afectación motora, autónoma y por otra parte sensitiva. Todos sabemos que el paciente diabético no debe andar descalzo, no debe tener fuentes de calor cercanos, ¿verdad? Por otra parte, el componente vascular. La diabetes tiene afectación, la hiperglucemia induce a macroangiopatía, y por otra parte la etiología infecciosa. En esta diapositiva también nos presentamos el pie de Charcot, es en torno al 1% del pie diabético, y se basa en una deformidad del pie muy acusada. Se ve la diferencia entre el pie normal y el pie de Charcot, cómo se desciende la cúpula del pie. Al final, todo este tipo de modificaciones que sufre el pie de Charcot va destinado a aumentar la presión debajo del primer metatarso. De ahí que sea la localización más frecuente de este tipo de úlceras.
Con respecto a los factores de riesgo vinculados al pie diabético, será en el contexto de la diabetes, la retinopatía, hiperkeratosis, tener un control nefasto en el sentido de que hay una hemoglobina glicosilada por encima de 7,5, también muy relacionada con el tipo de calzado y especialmente con el sexo varón. Para la valoración del pie diabético se recomienda un índice de tobillo-brazo, así como una valoración neuropática, como veis con el monofilamento de Semmelweis, el diapasón y el algodón hidrófilo. Y con respecto a la clasificación del pie diabético, tenemos por una parte la que se presenta en primer lugar, que es la de Aragón y colaboradores, relaciona o diferencia el pie diabético cuando afecta a parte blanda o cuando ya hay una afectación ósea, y especialmente la clasificación de Gardner. Como veis, él va de 0 a 5 grados, debéis de conocer cada uno de estos grados a qué se corresponde. Yo destaco que el grado 0 es un pie de riesgo, y el grado 3 es en el que aparece la osteomielitis. Por cierto, en la prueba de elección para valorar una osteomielitis en este contexto es la resonancia magnética. Y por otra parte, una clasificación menos utilizada es la clasificación de Texas. Los cuidados del pie diabético son especialmente conocidos, también se desarrollarán en el tema de endocrinología, pero la guía de práctica clínica recomiendan visita periódica al podólogo. Por supuesto, todo se va a basar en un buen control de la glucemia, que va a inferir siempre de manera positiva en la evolución de esta lesión. Por otra parte, un clásico, el corte de uñas, si es posible, incluso con lima, siempre de una manera rectilínea. Y con respecto a la higiene de los pies o al tratamiento de los pies, se puede hacer inversión de pies, en general hasta unos 5 minutos para evitar la maceración, o por otra parte las quemaduras, con una temperatura del agua en torno a 37 grados y jabón neutro. Y está recomendado el uso de cremas o ácido graso hiperoxigenados para prevenir este tipo de lesiones. Centrarnos también en un calzado que sea de tipo cómodo. Unas preguntas seleccionadas con respecto a las úlceras vasculares y úlceras de pie diabético. Nos encontramos que en Sergas muy recientemente se nos ha preguntado por la clasificación de Fontaine, que ya conocemos que se trata de la clasificación específica para las úlceras de tipo arterial. La Rioja nos pregunta por las úlceras de tipo vascular, ¿cuál es más frecuente? Sabemos que es más frecuente la de tipo venosa. La úlcera por presión, la parte más representativa de todo el análisis histórico de las preguntas OPE. En esta diapositiva podéis valorar el concepto de 16-33 milímetros de mercurio, que hace referencia a la presión media capilar a nivel de los tejidos. Por lo tanto, una úlcera por presión se generará cuando la presión externa entre un plano duro y un efecto extrínseco supere la presión del capilar, de manera que aparecerá una isquemia y si se mantiene en el tiempo aparecerá la úlcera. No obstante, los estudios de Kosiak incluyeron el concepto tiempo. Parece ser que con estos estudios se demostró que no es tan importante la intensidad de la presión como el tiempo mantenido el que induce a la génesis de una úlcera. Con respecto a los mecanismos inductores tenemos 3. Por presión, la fuerza incide de manera perpendicular a la piel. Cizalla, que es una mezcla entre una perpendicular y tangencial. Y por último, la fuerza de fricción. Con respecto a las localizaciones más frecuentes, es sabido que por orden de frecuencia es el sacro, los talones y por último las tuberosidades isquiáticas. No obstante, en función de la posición que adopte el paciente, se van a localizar en concreto algunas úlceras, como por ejemplo en decúbito lateral se incluirá la oreja o el tocante, así como el maleolo externo. Es importante saber diferenciar los factores extrínsecos con respecto a los intrínsecos, con respecto a la generación de una úlcera. Destacar que los intrínsecos suelen ser propios del paciente, por ejemplo, si es diabético, está desnutrido, los perfiles de edad son más frecuentes en edades extremas, frente a los extrínsecos que están más vinculados a los cuidados de enfermería, como por ejemplo el manejo de la humedad, que estén las sábanas bien extendidas, como algunos ejemplos. Bien. Las entidades colaboradoras con las úlceras por presión
son en concreto en España el Grupo Nacional de Estudio de las Úlceras por Presión, el GNAUP. Pues bien, este organismo afirma que el 95% de las úlceras son prevenibles. Sabemos que se trata de un auténtico problema a nivel hospitalario que genera mucha mortalidad y además un gran gasto sanitario. En esta línea, los pilares fundamentales de la prevención son estos 5. La valoración de riesgo con la escala de valoración de úlceras por presión, mantener la higiene de la piel, el control de la humedad, la nutrición equilibrada en el paciente, así como las superficies especiales de manejo de presión. Algunos estudios, como el propuesto por Verdú, Soriano y Casanova, hablan del acromio evitando, que se hace una lectura sencilla, veréis que se corresponden con estos pilares básicos que propone la GNAUP. Es muy importante que tengamos clara la clasificación de las úlceras por presión. Si valoráis vuestro manual veréis que proponemos al menos 4 clasificaciones. No obstante, en esta presentación nos centramos en las 2 más preguntadas. De una parte tenemos la del Grupo Nacional, la que proponen, que como veis son 5 estadios. Y de otra parte tenemos la propuesta por el grupo europeo y norteamericano, que tenéis a la izquierda, que propone 4 grados. El primer grado sería el eritema no blanqueante, el segundo cuando se afecta al grosor parcial de la piel, un tercer grado cuando se pierden las 3 capas, epidermis, dermis e hipodermis, y una cuarta categoría cuando se pierde el espesor total de los tejidos, es decir, ya afecta a fascias, huesos, etcétera. Aunque en nuestro contexto, nuestro entorno europeo no están admitidas, a nivel norteamericano también se hablan de 2 tipos, la tipo inclasificable y la tipo sospecha de lesión profunda. Con respecto a la propuesta por el Grupo Nacional, como digo, son 5 tipos, son similares a los propuestos por la norteamericana y la europea, pero cabe destacar que consideran o incluyen el concepto estadio 0 o preúlcera, ¿de acuerdo? Aquí tenemos unas preguntas relacionadas con la clasificación. Como veis, en SACIL en el 2006 se preguntó, nos dice que afecta a los tejidos, pero no a la fascia subyacente, por lo tanto la respuesta correcta es el estadio 3. Podéis observar que hay una pregunta acerca de la clasificación de la GNAUP. También en La Rioja nos preguntaron acerca de la clasificación y en este caso afecta a fascia y músculo, por lo tanto se trata de una categoría o estadio tipo 4. Bien. Además del manejo de la clasificación de los estadios de las úlceras, es fundamental para enfrentarnos a la OPE de enfermería el manejo de las escalas de valoración. Como veis, son muy numerosas. De manera muy sencilla, la escala Norton fue la primera escala, fue la que propuso el INSALU. Con respecto a la escala Braden, destacar que es la que recomienda la NANDA a la hora de los planes de cuidado, en concreto de la nomenclatura NIC. Y finalmente tenemos la escala EMINA, que es la que propone el Grupo Nacional del Estudio de las Úlceras por Presión. Hemos de conocer los parámetros de cada una de estas escalas, así como el puntaje, especialmente en la última columna, el punto de corte. De una manera sencilla, recordad al menos que Norton y Braden se considera una úlcera, riesgo de úlcera, cuando están por debajo de 12. Además, conviene a la hora del abordaje de las preguntas, cuando analicemos en la plataforma los test, veréis que conviene compararlas, es decir, saber qué diferencias tiene Norton con respecto a Braden. Por ejemplo, Braden habla de humedad y además habla del parámetro fricción y roce, que no lo tenía de manera original la escala Norton. Y también os proponemos abajo, donde pone atención, cómo se parecen la escala EMINA, NOVA y Arnell. Como veis, son parámetros muy parecidos, en algún caso con algunos adicional. Y para acabar las escalas, destacar que hay escalas específicas. Hay escalas para niños, la escala pediátrica, la más conocida es la Braden-Q. Como veis, se utiliza para las úlceras en menores de 15 años. Y por otra parte, os presentaré más adelante la escala del terminal. Aquí se pone una pregunta que cayó en Extremadura, como os decía, comparando en este caso la escala Norton y la escala Braden, y se puede identificar rápidamente que el parámetro que no recoge la escala Norton es la exposición a la humedad. Otra pregunta de La Rioja con respecto a los puntos de corte nos advierte la escala Norton, si puntúa entre 5 y 11, sabemos que el límite, el puntaje es 12, menor de 12 hay riesgo, por lo tanto la respuesta correcta es muy alto riesgo.
Y finalmente, una pregunta de Andalucía que hace referencia a qué escala utilizan en Anda y, como ya sabemos, es la escala Braden. Esta pregunta cayó en Castilla-La Mancha en 2007, no es el perfil habitual de pregunta con respecto a las escalas, pero como veis, analizando esta pregunta, hemos de conocer los parámetros de la escala Norton, así como su puntaje, a modo escala Glasgow, ¿de acuerdo? Para ser capaces de contestarla. Como veis, se trata de una persona mayor con fractura de cadera, nos advierte el estado físico general es regular, está confusa, está encamada, además tiene incontinencia, hay que sacar el puntaje. Se puede hacer de una manera más directa, conociendo muy bien la tabla, también se puede hacer por estrategia. Dado que por debajo de 12 ya hay riesgo y esta persona es de riesgo, podríamos descartar directamente la opción 1, que es 14, y la opción 4, que es 19, y elegir entre la 5 y la 10. Bien, como os decía, para acabar con el abordaje de las úlceras, tenemos que hacer un estudio comparativo. Antes lo hemos hecho sobre Norton y Braden. En este momento nos estamos centrando en Norton y Emina. Fijaros que la única diferencia es que Emina elimina el estado físico e incluye la nutrición. Y por otra parte, como ya os he anticipado, tenemos una escala para niños que es la Braden Q. Y esto que pintan aquí pues son Hill y Chaplin, que es la escala específica de riesgo de úlcera por presión para los pacientes terminales. Aquí se os proponen una serie de parámetros que vosotros tenéis que desarrollar en vuestro esquema y, como os decía, insisto, es bastante importante su manejo. Podemos valorar, por ejemplo, abajo en el recuerda, cómo a los parámetros de la escala Braden, si le sumamos perfusión tisular, nos sale la Braden Q, que es la de los niños, y a la Braden, si le incluimos la actividad en cama, nos salen los parámetros de la escala Hill-Chaplin del terminal. Bien, una vez tenido en cuenta la fisiopatogenia de las úlceras, los 3 mecanismos de inducción, por otra parte la clasificación, de una parte la europea y norteamericana y de una parte la GENEAU, con respecto a los estadios, y de otra parte las escalas de valoración, hemos de centrarnos en los cuidados de úlceras por presión. Como veis, partimos en la bibliografía de guías de práctica clínica con evidencia actualizada. En ese sentido, los pilares básicos de los cuidados son la piel, nutrición, control de humedad y manejo de la presión. Vamos a ver uno a uno. Con respecto a la piel, observación diaria, jabón neutro y secado correcto, no se usa alcohol y, muy importante, no se masajean las prominencias óseas ni las zonas eritematosas. Y por último, en las úlceras, para prevenir úlceras o en estadio 1, está recomendado el uso de ácidos grasos hiperoxigenados tipo mepentol. Con respecto a la nutrición, hay muchísima valoración con respecto al estado nutritivo, especialmente en el anciano, donde se suelen contextualizar el mayor número de úlceras. Parámetros bioquímicos, antropométricos, nivel de albúmina plasmática pueden orientarnos, pero la guía de práctica clínica recomiendan el test MNA, Mini Nutritional Assessment, porque parece ser una escala más rápida y más efectiva en la valoración nutricional de los pacientes con úlceras. En general tenéis una tabla en la que se ve, según el nivel o categoría de la úlcera, la cantidad de proteínas, lípidos y calorías totales que debe tomar el paciente con úlceras para facilitar o bien la revitalización o bien evitar o frenar su evolución. Destacar finalmente que se puede estar nutrido requerirá un aumento de proteínas, calorías, arginina y glutamina, así como vitamina C. Que los pacientes que estén sometidos a una operación en este contexto deben tener un suplemento proteico. Y me parece importante destacar que los pacientes con úlceras por presión se encuentran en un estado metabólico, es decir, hipermetabólico. Consumen más calorías y por eso se suele más o menos indicar en torno a 30-35 calorías por kilo y día, para poder compensar este exceso de metabolismo celular. Con respecto al control de la humedad, el factor de riesgo estrella es la incontinencia, el uso del pañal. Como profesionales sabemos lo complicado que es este manejo. Las guías recomiendan el uso de óxido de zinc para el manejo de la dermatitis, y además las guías
Recomiendan el empleo de escalas, al igual que en nutrición, para el manejo de la presión, como la escala PAT, que la tenéis abajo diseñada a modo de tabla, y la escala EBE, que es de escala de valoración de eritema. Para acabar, es importante el manejo de la presión. Clásicamente, la receta para los cambios posturales es en torno a 2-4 horas. Como veis reseñado en la diapositiva, en el caso de utilizar una superficie específica, tenéis la tabla, como digo, más abajo, es la que va a implementar la frecuencia. Es decir, la frecuencia de los cambios posturales va a depender de la superficie. Como sabéis, nunca lo sustituyen plenamente, pero por ejemplo, en la actualidad el uso de colchones tipo viscoelástica en el tratamiento, colocar la frecuencia de los cambios posturales cada 4 horas. Por supuesto, ya se desestimó hace tiempo el uso de flotadores para estos pacientes a nivel de sacro. Una vez claros los cuidados generales, vamos a ver el tratamiento. Se basa en 4 pilares: limpieza del lecho de la herida, desbridamiento, control de la infección y la elección del apósito. Esta diapositiva tiene como objeto transmitirnos al menos la idea de que, como veis, el antiséptico de elección es el suero fisiológico y está proscrito el uso de betadine, porque, como bien sabéis, la povidona ayudada, el yodo en concreto, es capaz de inhibir el tejido de granulación y de repitelización, de ahí que esté en desuso. Con respecto al debridamiento, tenemos de varios tipos: quirúrgico, mecánico, enzimático con crema de tipo irusol, y finalmente el autolítico, así como la prevención de infección, en la que incluyen algunos antibióticos, así como alginato de plata, y finalmente la elección de apósitos en función del estadio de la lesión, el control de la humedad y otra serie de parámetros. Con respecto al debridamiento, tenemos una imagen que trata de dar buena cuenta de cada tipo de esta técnica. Por ejemplo, tenemos el mecánico, el enzimático y el autolítico, así como destacar que de todas las técnicas de debridamiento quirúrgico destaca en concreto la técnica Slice, ¿vale? A modo de remañar la úlcera, sobre todo la escara. Os presento también en la diapositiva la controversia acerca de la necrosis seca en los talones. Como veis, o podéis ver en el manual, hay una controversia bibliográfica acerca de si se recomienda o no debridar un talón cuando la úlcera es seca. Sin embargo, algunos organismos como la AHRC sí que recomienda, a pesar de todo, que se desbride. En el abordaje de la infección, especialmente se presenta la sulfadiazina argéntica como la crema tópica más utilizada. Se indica a partir de úlceras de grado 2 o más. Y me parece interesante presentaros el concepto de biofilm. El biofilm tenemos que entenderlo como el ecosistema bacteriano de las úlceras. Es decir, es sorprendente cómo la repitelización de las úlceras suele ser más tórpida, más laboriosa, que cierren, que otro tipo de heridas. Se descubrió el biofilm como ese ecosistema resistente a antibióticos y a tratamientos que se constituye en casi un 80% de las úlceras, y es uno de los principales causantes de que no se consiga un cierre eficaz de este tipo de lesiones. Por otra parte, también reseñar que cuando queramos hacer un cultivo para valorar el tipo de biofilm que tiene la úlcera que estamos tratando, de elección se utiliza la aspiración percutánea. Con respecto a la elección del apósito, se presentan unas tablas con las características principales de los absorbentes, los hidratantes, protectores, los antimicrobianos, así como los que son más procicatrizantes. Y acabamos el bloque de úlceras por presión con respecto a la evolución. Efectivamente, se están integrando, puesto que es las úlceras por presión son un proceso que genera mucho gasto sanitario. Se ha incluido en el CMBD, el Conjunto Mínimo Básico de Datos de la Historia Clínica, una serie de parámetros para poder valorar su evolución. Se está utilizando, o las guías recomiendan, el índice de medida, el Research versión 2.0.
Aquí tenemos una selección de preguntas acerca de la úlcera por presión. Tenemos una de Cantabria que nos recuerda que está desaconsejado masajear las prominencias así como la zona eritematosa. Una pregunta de Extremadura que también nos recuerda que no se debe utilizar compuestos de yodo como el betadine en el tratamiento de las úlceras, así como Aragón, que si bien no abordó la pregunta de biofilm, sí que se centró en cómo realizarle un cultivo a una herida y, como veis, el método de elección en la aspiración percutánea. Con esto cerramos el abordaje del tema de dermatología y recordar el estudio en concreto de la clasificación y la escala de valoración de las úlceras por presión.